Yo creo que sin más preámbulos voy a darle la presentación. Voy a darle la presentación al ingeniero Ernesto Sanguinetti. Ingeniero, ¿ya nos podría compartir pantalla, por favor? A ver, un momentito. Ahí voy aprovechando para presentarlo. Pues yo creo que no hace falta mucha presentación porque todo el mundo conoce al ingeniero Sanguinetti. El ingeniero Ernesto Sanguinetti es ingeniero mecánico y electricista egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería. Eh, es autor de varios libros de HVAC y artículos técnicos para diversas revistas del Perú y del extranjero. Es gerente de la División de Ingeniería en Collimport. Es un conferencista nacional e internacional sobre temas relacionados con la especialidad de refrigeración, aire acondicionado y sostenibilidad. Y es un miembro fundador de ASHRAE Perú. Así que yo creo que sin más preámbulos, los dejo en muy buenas manos, en manos del ingeniero Sanguinetti. Adelante, ingeniero, lo escuchamos. Gracias, Luis. Bueno, muy buenas noches con todos los miembros de ASHRAE y mi agradecimiento a Luis por la invitación. Y me estoy enterando que soy el primero de la tanda que se viene de charlas que probablemente sean todos los lunes. Ojalá que sea así para recuperar tiempo perdido, porque hemos estado bastante tiempo sin este tipo de eventos. El tema que voy a tratar es muy conocido por nosotros, pero vamos a puntualizar qué se viene dando en el sustituto de los refrigerantes más usados. Para comenzar, pongámonos en el contexto. En toda máquina de refrigeración o de aire acondicionado existe el fluido, que en este gráfico en movimiento está circulando por dentro de la tubería, por dentro de los componentes del sistema, que es el refrigerante. Como ya sabemos, es toda sustancia que mediante una variación de su calor sensible o latente produce enfriamiento o congelación de otra sustancia que está a mayor temperatura que el refrigerante, según la ley de la termodinámica. Esa otra sustancia puede o no estar en contacto directo con el refrigerante. La mayoría de veces siempre hay una pared metálica que separa al refrigerante de lo que queremos enfriar. El caso, un caso común para nosotros es meter hielo en el vaso de agua y el hielo es el refrigerante. Y ahí está en contacto directo con el líquido que queremos enfriar cuando tenemos un vaso con agua o con gaseosa o con cualquier otro líquido. Esa, ese sistema que utiliza el refrigerante, en general, al refrigerante se le denomina sustancia de trabajo. Son términos que voy a usar a cada rato, por eso los estoy poniendo desde un comienzo. Estos refrigerantes o sustancias de trabajo reciben el nombre ya por la aplicación que se le da de refrigerantes primarios o secundarios. El gráfico que está en primera instancia nos aclara mucho eso porque el equipo frigorífico tiene un refrigerante que se mueve por dentro del sistema y de todo el circuito para enfriar un líquido que está en un tanque. En este caso, un tanque quieto. Entonces, como el líquido necesita enfriarse, hemos usado un refrigerante y ya se le llama refrigerante principal o primario. Pero también hay refrigerantes secundarios, como es el caso que yo estoy usando en el segundo gráfico. En el segundo gráfico, yo tengo que enfriar el líquido 2, pero no lo estoy haciendo con el refrigerante que mostré en el primer gráfico. Por lo tanto, tengo un refrigerante primario que enfría el líquido 1 y el líquido 1 se me convierte en refrigerante secundario para enfriar el líquido 2. Esto, para los que están en aire acondicionado, ocurre comúnmente en los chillers. Hay un refrigerante principal que enfría el agua que va a circular por las manejadoras, por los fan coils, etc. Por eso que hay enfriamiento directo y hay enfriamiento indirecto.
Los refrigerantes en general, hablemos de los principales, sobre todo los principales, nosotros somos testigos que a lo largo de la historia ha ido variando. Muchos de los que me están escuchando son tan jóvenes que seguramente nunca han usado el R12. Eso lo usábamos mucho, y el R11. Y es porque a partir de 1930, esos fluidos que tenían cloro y flúor reemplazaron a los refrigerantes naturales, que ahí está como fecha 1834, pero realmente alrededor de 1750 comienzan refrigerantes. Pero ya en forma un poquito más masiva, digamos, empieza en 1830, 1834. Pero se usaba el agua, el CO2, que es aparentemente ahora está tomando vigencia, ya se usaba en aquella época, el amoníaco, que no dejó de usarse, el anhídrido sulfuroso, los hidrocarburos también se utilizaban, también se usaba el cloruro de metilo, se usaba éter, etc. Pero como comprenderán, fueron reemplazados por los CFC o clorofluorocarbonos porque no eran inflamables, tenían menos volumen específico, no dañaban al hombre, no sabíamos que dañaban al medio ambiente. Eran mucho más seguros que los refrigerantes antiguos, que empezaron alrededor de 1800. Y eso fue avanzando con los años para ir usando otros fluidos. Apareció el R22, 502, 404, pero recién en los años 1974, 75, más o menos, se encuentra que están dañando la capa de ozono, aquellos que tenían cloro, flúor en su molécula. Y es así que se aparece ya el protocolo de Montreal, que lo vamos a narrar más detalladamente más adelante, y dice un ratito, hay que cortar el uso de los refrigerantes que tienen cloro sobre todo, y empezaron a fabricarse los HFC en forma sintética también. Luego aparece el protocolo de Kioto, donde dicen un momento que también hay otro problema en la Tierra, que se está creando un efecto invernadero con algunos de los gases que estamos utilizando. Hay un calentamiento global, entonces ya se pusieron fechas para ir eliminando. Ahí aparecen ya algunos HFC de baja GWP, aparecieron alrededor del 2010 las HFO, que también son sintéticos, pero se vuelve poco a los refrigerantes naturales, que es lo que ahora tienen la pelea para el uso de la refrigeración del aire acondicionado, la pelea entre los refrigerantes naturales y algunos refrigerantes artificiales HFO o mezclas, que vamos a ver un poco más detalladamente más adelante. Y así estamos en esta lucha actualmente entre los refrigerantes naturales y los refrigerantes sintéticos con bajo GWP. Esos factores, por lo tanto, que han determinado este círculo que he graficado acá, esos factores son por la seguridad, tóxicos e inflamables. Hay que ir buscando factores que no dañen al medio ambiente, fluidos que tengan bajo potencial de calentamiento atmosférico, cero daño a la capa de ozono. Hay que buscar factores que busquen el desempeño termodinámico para que la eficiencia energética sea cada vez mayor, analizar bien las presiones, las densidades, los volúmenes específicos, para ver qué eficiencia tienen los refrigerantes con las máquinas que vamos a usar. Hay que ver los factores económicos, cuánto cuesta el refrigerante nuevo, si está disponible o no, y luego los sectores regulatorios como los protocolos, que vamos a ver que nos están cortando la importación de refrigerantes que estamos acostumbrados a utilizar. Esos factores normalmente son cinco: protección del medio ambiente, hay que buscar refrigerantes, como ya adelanté, como ODP 0 y el GWP, potencial de calentamiento atmosférico 0, lo más bajo posible. Hay que mejorar la eficiencia, es el segundo aspecto, buscando propiedades buenas de los refrigerantes, con buena capacidad, paralelamente equipos de buena eficiencia también.
Hay que buscar la seguridad en tercer lugar, hay que ver qué toxicidad tiene cada refrigerante, si es inflamable o no es inflamable, y qué presión de trabajo tiene, porque el CO2, ya lo sabemos, tiene altas presiones, hay que tener cuidado. El factor económico no es el costo del refrigerante, y cuando se trae muy poco refrigerante al comienzo de un determinado fluido para refrigeración o aire acondicionado, no es barato. Cuanto más se importe, más barato resulta. El costo del sistema, porque a veces, como vamos a ver más adelante, hay que transformar alguna parte del sistema cuando cambio de refrigerante, y a veces tengo que botar mi sistema para poner uno nuevo. ¿Y con qué tecnología voy a utilizarla? Y esa tecnología inicialmente va a ser cara. Luego, el acceso. ¿A qué se refiere? Que si el refrigerante que yo he escogido voy a encontrar en el mercado, en nuestro mercado, por ejemplo, en el mercado de Perú, o va a ser difícil o hay que importarlo especialmente, eso ya es más caro. Y lo más importante al final, tanto estudio y tanta análisis, todo debe ser tratado por personal calificado y en lo posible certificado, para que no tengamos problemas del manejo de los equipos y sus respectivos refrigerantes. Los casos que se van a presentar y se nos están presentando son los siguientes, ¿no? La mayoría de veces yo tengo equipos y ya están funcionando. Entonces, la mayoría no quiere pues botar esos equipos, ¿no? Yo quiero seguir utilizando. Su vida útil de un equipo normalmente está entre 15 y 20 años, con buen mantenimiento, ojo. Se presenta el caso de reemplazar el refrigerante de un equipo existente por otro que tenga bajo GWP o cero ODP, sin cambiar nada. Sí hay casos, hay que buscar refrigerantes que se puede hacer simplemente, se recupera el refrigerante, puede ser R22, por ejemplo, que seguimos usando hasta ahora, se recupera, se busca el refrigerante de reemplazo y se carga. Muchas veces ni siquiera se cambia filtro secador, pero es recomendable cambiar el filtro secador porque el filtro justamente se ha quedado con partículas que no nos convienen. Atrapa humedad, atrapa impurezas. Pero eso se llama drop-in. Prácticamente no cambio nada de todo mi sistema de refrigeración o de aire acondicionado y le cargo el otro refrigerante sustituto. Pero también hay el caso cuando yo tengo que reemplazar al refrigerante y tengo la necesidad de cambiar el aceite del compresor, porque eso es lo que recomienda tanto el fabricante del refrigerante como el fabricante del equipo. Normalmente el compresor es el que más sufre cuando no se hace caso a las recomendaciones del fabricante. Entonces siempre hay que conversar o preguntar al fabricante del refrigerante y al fabricante del compresor para ver si es un reemplazo directo o no es un reemplazo directo, o hay que cambiar aceite o no hay que cambiar aceite. Cuando hay que cambiar aceite, hay que hacer limpieza del circuito frigorífico y inevitablemente hay que cambiar el filtro secador. A eso lo llaman un light retrofit, un ligero sustituto del refrigerante, pero ya no es un drop-in. El tercer caso que se presenta ya es más profundo. Cuando encuentro un refrigerante que voy a reemplazar por otro nuevo, pero ya tengo que cambiar aceite al compresor, a veces nos recomiendan cambiar el compresor inclusive para que sea compatible con ese nuevo refrigerante. Hay que limpiar muy bien el circuito frigorífico, hay que cambiar válvula de expansión termostática, hay que cambiar filtro secador. Y muchas veces nos recomiendan que hay que cuidar el análisis de las tuberías, porque como los volúmenes específicos o las densidades de los refrigerantes a veces cambian, los diámetros de las tuberías hay que revisarlos, porque si son tuberías de un diámetro determinado que no producen una alta velocidad para que retorne el aceite al compresor, vamos a tener la necesidad de cambiar a tuberías de menor diámetro. Ahí viene el análisis económico. A eso ya le llaman deep retrofit, es un retrofit profundo. Y por último, queda el caso en que me dicen, oye, tu sistema tiene ya más de 15 años de uso, tiene más de 20 años de uso, y tú quieres
cambiar de refrigerante, pero vas a tener que cambiar esto, esto, o cambiar varias cosas. Entonces, hay que convencer y hablar con el cliente. Le dices, oye, ¿sabes qué? Tu equipo ya hay que retirarlo completamente para que lo reemplaces por un equipo que utilice R32, en el caso de aire acondicionado, por ejemplo, o que utilice CO2 en un equipo de refrigeración. Entonces, ahí totalmente todo hay que desplazarlo, todo hay que desarmar para instalar un equipo nuevo. Esos son los cuatro casos que se van a dar. Cuando es una instalación totalmente nueva, pues hay que presentarle al cliente dos o tres posibilidades de un equipo nuevo o un refrigerante nuevo que sea ecológico, ¿no? Cumpliendo con ODP igual cero y GWP lo más bajo posible. Entonces, todo esto se va a presentar y ya se está presentando para que los refrigerantes que estamos usando actualmente sean reemplazados por otros que sean ecológicamente y traten bien al ambiente. ¿Qué factores se deben analizar para ir escogiendo otros refrigerantes? Bueno, hay factores que es inevitable que nos hagan problemas, ¿no? El caso más importante que yo he puesto, y en el primero, es para los que no están muy acostumbrados a la refrigeración y el aire acondicionado, sobre todo en refrigeración, para los principiantes, ¿no? Que muchas veces se apoyan en la tubería de descarga de los compresores, o agarran sin guantes, tanto la tubería de descarga o la tubería de succión, y esto produce quemaduras. Entonces, la línea de descarga con 55 grados centígrados o más te quema de inmediato la mano. Y línea de succión con 5 grados centígrados, y si es más abajo todavía, ya te produce también quemaduras por frío. Igualmente, si se escapa el refrigerante de su envase metálico y descarga sobre alguna parte de nuestro cuerpo y sobre nuestra piel, también produce quemaduras. En otras palabras, hay que tener cuidado del punto uno y el punto 2, o sea, la succión del compresor, toda la línea de succión, y el punto 2, que es toda la línea de descarga del compresor. En el diagrama de temperatura-entropía, se ve pues que el punto 2 es el punto de mayor temperatura en el ciclo termodinámico con el cual funcionan los equipos. Y el punto uno es la temperatura más baja, al igual que el punto 4, pero el punto uno está casi al alcance de la mano cuando se hace servicio en la succión. Y pueden observar ustedes que para la mayoría de refrigerantes, las temperaturas con las que trabajan para lograr condiciones, sobre todo en refrigeración, recalco, son temperaturas mucho más abajo que menos 5 grados centígrados, donde empieza a quemarse la mano. Por eso estoy poniendo las tablas ahí termodinámicas de la mayoría de refrigerantes que utilizamos ahora, que pueden producir quemaduras por desconocimiento. Por eso hago hincapié, siempre hay que instruir al personal nuevo sobre estos casos para que cuando vayan a hacer un servicio no tengamos problemas. Y por razones ya de pérdida de viscosidad y descomposición del aceite, también hay una recomendación para que digan que no debemos trabajar con temperaturas por encima de 107 grados Celsius o centígrados, porque el aceite ya pierde viscosidad. O de llegar a 120 grados centígrados Celsius ya es peligroso porque el aceite no cumple la lubricación perfectamente. Y si estamos ya entre 130 135 grados centígrados, ya hay falla segura porque el aceite lubricante ya no es lubricante. Perdió prácticamente toda su viscosidad y va a haber problemas de desgaste prematuro del compresor con las averías que ya conocen. Pero hay otros factores de seguridad que hay que prestarles más atención, sobre todo ahora que estamos usando fluidos nuevos. Esos otros factores ya tienen que ver con problemas respiratorios cuando hay fugas, sobre todo en la sala de máquinas, porque hay que recordar que la densidad del aire es 1,2 kilos por metro cúbico. Por ejemplo, el amoníaco es 0,723 a las mismas condiciones. En otras palabras, es más liviano que el aire, se va a ir va a dejar una capa de aire, digamos, hasta nuestra altura, de nuestra cintura, nuestro pecho, pero más arriba se va a ir el aire y el amoníaco, al ser más liviano, obliga a colocar sensores a 1,50 m
sobre el suelo para que no empiecen a haber ahogamientos, ¿no? Entonces, muchas veces cuando hay fugas hay que tirarse al suelo para lograr escapar. Y eso al revés con el dióxido de carbono. El dióxido de carbono es más pesado que el aire. Tiene 1,98 kilos por metro cúbico comparado con el aire. Lo que va a pasar en el CO2 cuando hay fugas se queda pegado al piso. Por ello, ahí se recomienda colocar sensores de fugas a 30 centímetros del piso y por si acaso 1,50 m por si falla ese sensor. De ahí avisa que ya hay una fuga importante de refrigerante para que no nos cree ahogamientos, asfixias, etc. Cuidado con el dióxido de carbono, el CO2, que trabaja a temperaturas muy altas comparado con cualquier otro refrigerante. Por eso he puesto esa tabla que está a la derecha. Por ejemplo, para tener una temperatura de evaporación, vamos a ponerle 0 °C. En esta tabla, para 0 °C, la presión de refrigerante de 22 es 57,5, para 134 es 27,8, 290, 54 libras por pulgada cuadrada, y ahí vemos que van el resto de refrigerantes, y al último está el CO2. Para esa temperatura tiene 490 libras por pulgada cuadrada. Ahí nomás se dan cuenta ustedes que en muchos casos es 5 a 10 veces más que lo que estamos acostumbrados. Y si lo quieren usar en temperaturas altas, en el caso ya de la, vamos a poner que sea el caso de la que estemos condensando, ya la temperatura de condensación tiene un límite, en el caso del CO2, verán que ya no hay valores por encima de 30 grados centígrados, porque su presión crítica es alrededor de 31 grados centígrados, y ahí viene ya el punto crítico. Todos estos detalles que les menciono hacen que el CO2 sea muy refrigerante, pero hay que tener muchísimo cuidado por la altísima presión que tiene. Ya nos damos cuenta que vamos a tener que usar instrumental especial. Nuestro manómetro que estábamos acostumbrados ya no sirve. Trabajamos con muy altas presiones. Algo importante también, ¿no? Dentro de nuestra botella, cuando compremos el refrigerante, supongamos que estemos en un ambiente donde almacenamos nuestras botellas y ese ambiente está a 20 grados centígrados, como se puede ver en la tabla, está en un ambiente de 20 grados centígrados, entonces la botella cuando ya se guarda por un buen tiempo, también está casi a la temperatura de ese ambiente y el R22 tendrá una presión de 117 libras por pulgada cuadrada dentro de la botella que estamos guardando el refrigerante. El 134 tendrá 68 libras por pulgada cuadrada y así el resto de refrigerantes. Y ojo, la botella de CO2 dentro de la botella tiene 816 libras por pulgada cuadrada. Esto para tomar en cuenta que no hay que usar botellas oxidadas para nada. Una presión muy alta. Dicho esto, hay otros factores ya que tienen que ver con el medio ambiente y factores que tienen que ver con la salud. Porque algunos dañan la capa de ozono, felizmente ya están en retirada. Los que producen efecto invernadero, en eso estamos, ir bajando a refrigerantes que no tengan mucho efecto de calentamiento global. Algunos intoxican cuando se inhalan, ya vamos a ver cuáles, ya mencionamos algunos. Algunos son poco inflamables y otros son muy inflamables. Antes les hablé de los hidrocarburos, pues son muy inflamables, pero sin embargo es una solución que se está dando para el futuro. Importante, lo he puesto en rojo. El HFO, los refrigerantes hidrofluorolefinas, son refrigerantes sintéticos que en muchos casos están desplazando a los que estamos actuando, a lo que estamos usando actualmente. Pero se está viendo ya por ahí noticias que contaminan el agua y se generan residuos secundarios ácidos cuando permanecen en el medio ambiente. Ojalá que esto sea algo, una noticia que no sea grave, porque si no, los HFO no vamos a poderlos usar, o tendrán que decirnos cuáles sí y cuáles no, si es que se encuentra que esto es verdaderamente otro problema de intoxicación o problemas graves a la planta, sobre todo como vamos a ver más adelante.
Pero increíblemente, hay que tener cuidado con el agua y con el aire también. El agua y el aire lo utilizamos en refrigeración y en aire acondicionado bastante. Usamos para los condensadores, usamos para los chillers. El aire, pues, se llama aire acondicionado porque nosotros usamos un equipo de refrigeración que se llama en el conjunto un acondicionador de aire porque enfriamos el aire para que ese aire en forma directa vaya sobre la gente para enfriarla, sobre las personas, para darle confort, o a través de ductos para que lleven a diferentes habitaciones el aire que estamos acondicionando. Pero ¿por qué hay que tener cuidado con ellos? Porque hay problemas. Si yo tengo agua que está circulando en un sistema frigorífico y se perfora una tubería o en un chile se me perfora un tubo, el agua es un enemigo mortal para el equipo. Y al meterse el agua dentro del circuito, no solo me va a crear el problema que ya no va a ser un refrigerante que logre el enfriamiento como yo quería hacer, sino que me taponea por acá y si llega al compresor me lo daña. Y si es el aire, igual. El aire, cuando penetra a un sistema frigorífico o a un sistema de aire acondicionado, o no hacemos buen vacío, no usamos bomba de vacío, que es lo más común, lamentablemente, ahora, se queda aire. Y el aire tiene humedad generalmente. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que antes ya les fui advirtiendo, ¿no? Se va a quedar dentro del sistema un fluido que normalmente es nuestro amigo, que es el agua, que es el aire, pero no va a crear problemas, porque cuando hay aire con agua o aire con humedad dentro del circuito frigorífico, ya sabemos lo que ocurre, ¿no? Las presiones son engañosas porque hay más presión, porque son fluidos no condensables, que están sumándose a la presión del refrigerante. Si el filtro secador no tiene buena capacidad, el agua va a empezar a circular por el circuito, va a taponear mis válvulas, me va a contaminar el aceite al mezclarse con humedad pierde viscosidad, hay oxidaciones, hay ácidos que se forman en el compresor y se queman. Sobre todo cuando son herméticos o semiherméticos, los compresores se queman por culpa de la humedad. Esa humedad queda penetrado junto con el aire y no he usado una bomba así o adecuadamente. Estas son advertencias que las hago y que nos han sucedido, ¿no? Pero hay que tenerlas con bastante cuidado más adelante porque vamos a ver que los fluidos tienen muchas propiedades ligeramente diferentes a las que estamos acostumbrados a usar ahora. Resumiendo en esa tabla, este análisis de seguridad. Ahí están los clorofluorocarbonos. En la cabeza estaba el 11 y el 12, ya desaparecieron. Está los HCFC en segundo lugar, ahí está el R22, con los hidroclorofluorocarbonos. Todavía tienen cloro el primero y el segundo. El tercero ya no tiene cloro, son los HFC. Luego están los HC, que son los hidrocarburos. Luego están los HFO, que son las hidrofluorolefinas. Está el CO2, está el amoníaco, está el H2O, el agua, el aire. Y no nos olvidemos que usamos mucho las salmueras, sobre todo en refrigeración, y las soluciones de glicol, tanto en refrigeración como en aire acondicionado. ¿Qué daños hacen? A la capa de ozono, definitivamente los que tienen cloro, ¿no? Entonces los dos primeros dañan a la capa de ozono, porque tienen cloro. Ya se están eliminando. Hay que aclarar que a pesar de que ya nos importa desde el año 2005, por si acaso, ya no se importa el refrigerante 12, ni el refrigerante 11. Sin embargo, hasta ahora hay algunos frigoríficos que usan el refrigerante 12. Los HFC, el que lo encabeza siempre es el R22. El R22 daña la capa de ozono, sí, tiene cloro. Muy poco, pero tiene. Pero si produce calentamiento global, vamos a ver que su GWP es alto. No es tóxico, no es inflamable, pero sí sabemos que esos dos grupos de CFC y HFC, cuando uno soldaba o desoldaba sobre todo, aparecía el gas fósgeno, que era un gas, muchos lo habían sentido, que era irritante, asfixiaba. Muchas personas desoldaban las tuberías de los equipos
separaban las tuberías y dejaban que el refrigerante se escape afuera a la atmósfera. Muy común, sobre todo en equipos medianos y pequeños. Pero cuando quedaba algo de refrigerante dentro del sistema, que se iban desoldando, pues ese gas con el calor que se formaba por culpa del refrigerante 12 o refrigerante 22 se llama fósgeno. Entonces fastidiaba, era irritante. Y a veces lo permitía que haya personas que hasta se desmayaban cuando no había ventilación. Bueno, eso ya no lo estamos usando mucho ahora. Casi todo es felizmente con recuperadores. Ahora lo que se recomienda es recuperar el refrigerante antes de hacer cualquier servicio para no botarlo a la mosca. Las quemaduras, como antes expliqué, son inevitables que existan con cualquier refrigerante. Ponen la mano en la descarga o en la succión porque se pueden quemar. Pasamos al tercero, los HFC. Ya no dañan la capa de ozono, pero producen calentamiento global. Producen quemaduras, sí. Los HC son los hidrocarburos. Ahí está el propano, está el isobutano. Producen calentamiento global poquito. En verde le he puesto porque producen poquito. Pero no dañan la capa de ozono, no son tóxicos, pero algo de malo tenían que tener, son inflamables. Producen quemaduras también. Los HFO, las hidrofluoroolefines, producen calentamiento global, sí, se está escogiendo a los que tengan bajo GWP, pero son inflamables, la mayoría. Poco inflamables, pero son inflamables. Y aquí nuevamente destaco que se está encontrando que están produciendo, al desplazarse hacia la atmósfera, ácido trifluoracético o fluoruro de hidrógeno, que son unos gases fastidiosos, llamémoslo así. Cuando lo inhala una persona le produce ciertas intoxicaciones. Está el CO2, produce calentamiento global. Bueno, se le ha tomado como la unidad, pero sí, por la cantidad que hay en la atmósfera actualmente, es el más peligroso de todos porque produce efecto invernadero. Y ahí me dirán, ¿no? ¿Cómo? ¿Produce efecto invernadero y lo está recomendando para refrigerante? Sí, porque mientras esté dentro del circuito frigorífico o dentro de su botella, no pasa nada. Es un gas muy bueno termodinámicamente. A pesar de que tiene altas presiones, pero el CO2 tiene muy buenas propiedades termodinámicas. Se le recomienda como refrigerante. ¿Por qué? Porque va a estar atrapado dentro de un circuito frigorífico para toda su vida, o va a estar dentro de la botella a la cual hemos comprado CO2 para toda su vida. Espero que sea así. Tiene altas presiones, efectivamente hay que tener cuidado porque si hay un agujerito por ahí, lo que va a salir no es el refrigerante, va a salir hielo seco y te puede quemar. El hielo seco sale a menos 72 aproximadamente. Te puede producir quemaduras. El amoníaco se ha utilizado siempre, es tóxico, si sabemos, y en determinadas proporciones, entre 16 y 25% de volumen de aire, es ligeramente inflamable. ¿Produce quemaduras? Sí, igual que cualquier refrigerante. Repito, el agua como en antes, en circuitos refrigerantes puede producir, si se queda adentro, puede producir obstrucciones, puede formar ácidos, y en las líneas de agua, cuando no hay tratamiento en chilas, o cualquier otro sistema que circule el agua como refrigerante, puede producir incrustaciones si el agua no es tratada. El aire en los circuitos refrigerantes, cuando se queda dentro del sistema, genera altas presiones como adelanté, y cuando es un sistema que es de aire acondicionado para un hospital o para una oficina, y con esto del bendito COVID que ha existido, es una fuente de contaminación si es que no se trataba bien ese aire. Por eso que ahora ha adquirido una importancia grandísima a raíz del COVID, el tratamiento del aire. Por eso que ahora es un tema importantísimo que se trata en todas las charlas, en todos los congresos, para que el tratamiento de aire sea cada vez mejor. Y si es para salas de operaciones o para hospitales, con más razón. Las salmueras hay que tener mucho cuidado, hay que controlar las concentraciones adecuadas de sal, porque cuando es poca, se puede congelar si baja la temperatura. Cuando hay mucha concentración de sal, cuando nos hemos pasado de la concentración adecuada, también produce incrustaciones porque empieza a decantar. Igual ocurre con el glicol, que a pesar de que es una mezcla de líquido con líquido, con las altas concentraciones nos crea un problema ya de viscosidad.
la bomba que hemos calculado puede quedar pequeña porque la viscosidad ha sido tan grande que las pérdidas que producen no pueden ser vencidas por la bomba. Por todo ello también hay que tener cuidado con las salmueras y los glicoles, que aparentemente no crean problemas, pero sí, hay de lo que acabo de mencionarles. ¿Y quiénes son los culpables de que se esté cambiando mayormente los refrigerantes en ese círculo con el cual comencé? Bueno, los daños que hacíamos pues al medio ambiente, ¿no? Era clarísimo, ahora es clarísimo, de que los refrigerantes que tenían cloro se iban a la estratosfera. Acá está el refrigerante 11, por ejemplo, tiene un carbono, tres cloros y un flúor. Este es el refrigerante 11. Por las radiaciones que hay a esa altura de la atmósfera, en la estratosfera, se desprendía el cloro, ese cloro golpeaba a la molécula de ozono y producía la depresión, porque ese cloro se llevaba un oxígeno y dejaba el oxígeno suelto. ¿Qué pasaba? Que el O3 es un buen escudo, no deja pasar la radiación B, menos la C. Ni le hemos graficado la ultravioleta C, porque eso lo reflejaba de inmediato, no, no entra. Pero la radiación ultravioleta B, que debía ser pequeñísima, pasando por la capa de ozono, al desaparecer parte de la capa de ozono, o adelgazarse la capa de ozono, o bajar la densidad del ozono, mayor radiación ultravioleta B. Ese fue el problema, porque empezó ya a haber pues, determinadas circunstancias que se observaban que producía quemaduras en la piel de algunas personas, que mayor gravedad que otras, llegaba a producir hasta el cáncer de la piel, atacaba al plancton que había en la vida marina, bajaba la fertilidad de las plantas, una serie de problemas con los cuales dijeron, ah, no, no, cuidado que esto es peligroso, hay que hacer algo, y apareció el protocolo de Montreal para ir desapareciendo los que tengan cloro en su molécula, porque subían muy rápido y se mantenían por años ahí dañando a la capa de ozono. Bueno, ya les adelanté, se fue eliminando el refrigerante 12, se eliminó en el 2005, ahora estamos en un programa que se está eliminando el refrigerante 22, que todavía tiene un poco de daño al ozono. Entonces ya el ozono casi, casi, casi está controlado, a pesar que el agujero todavía existe, ¿eh? Ojo, no ha desaparecido, porque está achicando. Y el otro problema es el efecto invernadero. Este efecto invernadero que se fue descubriendo después, siempre ha existido. O sea, al lado izquierdo hay un gráfico que dice que en el ambiente siempre ha habido CO2, ha habido NO2, N2O, ha habido CH4, y siempre ha habido, pero ha habido un equilibrio. El calor que llegaba a la Tierra en longitud de onda corta calentaba la Tierra, pero parte de ese calor se reflejaba en la Tierra y se rebotaba hacia el universo. De esa manera había un equilibrio térmico, ¿no? La temperatura de la Tierra se mantenía constante de acuerdo a las estaciones del año y a la ubicación geográfica que teníamos en nuestro planeta. Esto no pasaba nada porque había un equilibrio, a pesar de que venía una radiación de onda corta y salía en onda larga. Pero aparece más CO2 de lo normal que existía. Y esos son los famosos gases de efecto invernadero, que no solo había CO2, que empezó a acrecentarse en la atmósfera, sino el óxido nitroso y el metano. Pero verán que no aparece todavía ningún refrigerante en la atmósfera. Vamos a ver por qué no se consideró al comienzo. Pero ya se dieron cuenta de que estos gases que estaban en la atmósfera, pero ya no en la estratosfera, sino en la troposfera, es decir, de 10 kilómetros para abajo, ya a la altura de las nubes. ¿Qué pasaba? Venía la radiación en onda corta del Sol y la radiación que siempre salía en onda larga empezó a rebotar contra esa capa de SO2, SH4, N2 y regresaba a la Tierra, escapaba un poquito menos que antes. Pues poco a poco, esta zona roja empezó a subir su temperatura y eso es lo que se le ha llamado actualmente el aumento de la temperatura atmosférica que ha creado el cambio climático. Eso aquí se destaca
que debido a esas emisiones de los gases de efecto invernadero, que son emisiones antropogénicas, porque son causadas por el hombre, la temperatura de la atmósfera está aumentando porque la Tierra devuelve al espacio un poco menos de energía de que la que normalmente devolvía al espacio antes. ¿Y por qué? Debido a que estos gases dificultan la salida de la energía en onda corta, en onda larga hacia el espacio. A eso es lo que hemos denominado y lo estamos denominando calentamiento atmosférico o en términos generales le llaman calentamiento global. Los estudios demuestran que desde 1850, que es cercana a la primera revolución industrial, hasta ahora hay un incremento de entre 1 a 1,2 grados centígrados, el promedio de la temperatura atmosférica. Si la tendencia actual de crecimiento de las emisiones de gases continúa, al final del siglo podríamos llegar a aumentos de 3 a 4 grados centígrados, eso es lo que predicen los científicos, con consecuencias funestas e irreversibles para nuestro planeta, porque ya estamos viendo más o menos los efectos de las lluvias torrenciales, huracanes desmedidos, aridez por un lado, lluvias tremendas en otros, subida del nivel del mar, es decir, una serie de problemas que nos está creando ese calentamiento global. Felizmente, ahí al final lo pongo, felizmente los países han firmado protocolos y acuerdos que ojalá se cumplan para no llegar a esos extremos. Esos gases de efecto invernadero, acá a la izquierda, es lo que siempre ha habido en la atmósfera, pero a la derecha son los gases de efecto invernadero que son ya causados por el hombre, que están creando a su vez los problemas que acabo de mencionar. ¿Cuáles son? En primer lugar está el dióxido de carbono, el CO2, con un 84% aproximadamente hasta el año pasado. Metano 9%, óxido nitroso 5%, y recién aparecen los fluidos que usamos nosotros, un 2%. Aparentemente nosotros hacemos muy poco daño al ambiente, por lo menos al calentamiento global, pero vamos a ver que no es así. Aquí hay las tendencias de cómo ha ido aumentando el CO2 con los años en la atmósfera. Aquí está el aumento del CH4 en la atmósfera, aquí está el aumento del N2O en la atmósfera, del óxido nitroso, con los años. Se nota que sube y sube y sube, y los efectos invernaderos siguen aumentando. Importantísimo. Este gráfico se hizo en el año 2010, donde se pensaba que recién en el año 2025 íbamos a llegar a 8.000 millones. Pero habrán escuchado y visto, en noviembre del 2022 se dio la noticia que ya habíamos llegado a 8.000 millones de habitantes en la Tierra. Esta tendencia se está cumpliendo, pero un poquito más acelerada de lo que se pensaba. ¿Por qué pongo este gráfico? Que el CO2, que es el más abundante en cuanto a los problemas que crea en nuestra atmósfera, está creado por el hombre. Esa abundancia de CO2 tiene la culpa el hombre. Pero como el hombre necesita vivir cómodo y satisfacer sus necesidades, vamos a ver que va a necesitar de botar CO2 a la atmósfera cada vez más. Y si hay más habitantes va a ser peor, porque ahora somos 8.000 millones, pero para el 2050 se predice que vamos a llegar a 10.000 millones. ¿Por qué hago este énfasis? Porque lo que queremos es que no haya mucho CO2 en la atmósfera, porque lo acabo de explicar. Sin embargo, cuando aumenta la población, es inevitable que vaya más CO2. Entonces hay que hacer todo lo posible, sobre todo en nuestro punto de vista, vamos a explicar qué estamos haciendo, pero vamos a tener que ver los orígenes del CO2 en la atmósfera. Y aquí lo voy a decir bien rápido. ¿Cuáles son las fuentes principales de CO2 para que se vaya a la atmósfera y no cree ese calentamiento global? Bueno, primero está la producción de electricidad cuando se usan centrales térmicas. ¿Por qué? Porque se usan mucho los combustibles fósiles. Y al usar combustibles fósiles, en los tubos de escape, en las chimeneas, se bota CO2 después de la combustión.
Cuando yo quiero fabricar cemento, ladrillo, acero, todo lo que utilizo para construir los edificios, las casas que me rodean, y más casas habrán cuando haya más población, necesitará hornos que quemen combustibles para fabricar más cemento, más ladrillos, más acero, más aluminio, más vidrio. Cuando yo tenga posibilidades ya de comprarme un carrito, y esa es la idea que la mayoría de personas, no, yo quiero tener mi propia movilidad para no estar complicándome, pero esos carros, esas motos, esos vehículos que nos transportamos o los vuelos aéreos que hacemos, la mercadería que traemos por mar a través de los buques, la propulsión de todos esos vehículos, inclusive nuestro carrito, nuestra moto, usa un combustible fósil que en el tubo de escape bota CO2. Luego está la famosa deforestación. Entonces todos dirán, ¿pero qué tiene que ver la deforestación con el dióxido de carbono en la atmósfera? Hay que ponerse a pensar. Se considera como fuente de CO2 en la atmósfera la deforestación, que perdemos un aliado crucial para mantener el exceso de carbono fuera de la atmósfera, porque los árboles y las plantas en general, a través de la fotosíntesis, captan el CO2 de la atmósfera y lo transforman en carbono orgánico, que pasa a formar parte de la biomasa vegetal. Entonces, son un aliado poderoso todo lo que es árboles y plantas. Si estamos deforestándolo para usar la madera o para la minería ilegal, pues estamos liberando más CO2 por culpa de esa deforestación. Una vez en la atmósfera, el dióxido de carbono puede ir afectando al clima y lo afecta por varios años. Hay que tener mucho cuidado. Como es el más abundante, se le ha puesto que el GWP, o sea, su poder de asimilar, de absorber o de reflejar el calor que debería salir, se le ha puesto el potencial de calentamiento atmosférico como uno, para comparar todo con el CO2. Por eso que todos lo vamos a llamar huella de carbono cuando tengamos algún problema de los que acabo de mencionar, porque todo se traduce en CO2 y el CO2 tiene mucho carbono, de ahí viene la huella de carbono. Luego viene el metano. El metano, increíblemente, es un contaminante que crea el efecto invernadero porque la fuente que tiene es el ganado vacuno. La gente, cuanto tiene mayor poder adquisitivo, más carne compra. Hay tremendas ganaderías, sobre todo en los países más desarrollados. Brasil es uno de ellos, por si acaso. Argentina tiene unas ganaderías, los dos son países sudamericanos, con muy buenas ganaderías, pero este ganado vacuno, sobre todo, tiene un estómago especial que utiliza el CO2 y el hidrógeno para generar metano y agua. La mayor parte del metano es eliminado hacia el medio ambiente mediante eructos y otra parte por flatulencia. El metano desaparece de la atmósfera por reacción química, aunque persiste durante unos 12 años en la atmósfera. El metano es un gas de efecto invernadero más potente, felizmente de corta duración, porque comparado con el poder del CO2, del dióxido de carbono, está entre 21 y 28. O sea, tiene un efecto invernadero entre 21 y 28 veces más que el dióxido de carbono. Hay que cuidar entonces, tienen que ver cómo ir bajando ese efecto del metano. El óxido de nitrógeno, ¿dónde aparece? Lamentablemente en la agricultura, porque la tierra debe producir alimentos y para que produzca más necesitan fertilizantes nitrogenados, que lamentablemente cuando se pone en exceso y nadie controla eso, liberan principalmente óxido nitroso. Y es difícil que la gente, si no tiene instrucción, dé las dosis exactas para la aplicación de todos estos fertilizantes. No solo se genera el óxido nitroso al usar el exceso de fertilizantes, sino también en tierras agrícolas y en otras prácticas de cultivo. También en el manejo del estiércol, la quema de residuos. Por lo tanto, la agricultura es a la vez víctima y factor coadyuvante al cambio climático. Es un sí y un no. Lamentablemente,
está la agricultura en ese plan. En la combustión de combustibles también se genera CO2. En algunos procesos industriales también, como ejemplo la fabricación de nylon. En unos tipos de residuos, como tratamiento de aguas residuales, también aparece el nitrógeno como óxido nitroso presente en la atmósfera. ¿Cuánto tiene de PCA? 296. Es 296 veces más efecto invernadero que el CO2 solo. Felizmente se manda poco a la atmósfera, gracias a Dios. Y por último están los gases que nosotros usamos, que son los F-gases que tienen flúor. ¿Por qué se producen las emisiones de estos gases? Por fugas, tanto de equipos de refrigeración y aire acondicionado, porque utilizan como sustancia de trabajo otros refrigerantes, que puede ser CFC, que todavía hay, los HCFC, que los seguimos usando, refrigerantes HFC, la mayoría de nuestros equipos lo tienen porque tienen cloro y flúor. ¿Dónde más? En los aerosoles, que son los envases que usamos para perfumarnos, para desodorante, para pinturas, para crema de afeitar, etcétera, usamos los aerosoles, que tienen los gases a presión. Esos gases sirven de propulsores o propelentes cuando se presiona la válvula. Antes se usaba el 11 y el 12 o una mezcla. Ahora se usa propano y butano o isobutano. Tengan cuidado porque no dañarán mucho a la capa o a la atmósfera, no la dañarán mucho, pero hay que tener bastante cuidado porque son fluidos inflamables. Todos estos, si le ponen un encendedor, hay una llama que inmediatamente como un soplete se forma al salir el fluido que es un desodorante o una pintura. Luego, para fabricar aislantes térmicos también se usaba pues, mezcla de 11 y 12. Luego vino el 141B, pero por la regulación del Protocolo de Montreal y la regulación de Kyoto y Kigali, ahora se usan otros fluidos para lograr las espumas, para, para lograr el poliuretano, sobre todo el poliuretano, que tienen bajos potenciales de calentamiento global. Mucho se está usando el ciclo pentano y el isopentano en lugar del R11 y el R12 que se usaba antes. Más se está usando el ciclo pentano para lograr los poliuretanos. Y finalmente, pues, esta es la huella de carbono. Puede ser huella de carbono hecha por cada persona o puede ser una huella de carbono muy grande hecha por una empresa. ¿Qué países contaminan más el aire? Ahí está. China, Estados Unidos, Unión Europea, India, Rusia. Esos son los que botan más CO2 a la atmósfera. ¿Dónde están? Ahí les he puesto el mapa. Todos esos países que tienen la mayoría de emisiones de CO2 están en el hemisferio norte. Está pasando casi lo mismo que con la capa de ozono. La capa de ozono se producía porque botaban fluidos con cloro a la atmósfera y se hacía un agujero en la capa de ozono. ¿Dónde se iba el agujero de la capa de ozono? Se iba al polo sur. ¿Dónde botaban más fluidos con cloro? Hemisferio norte. No sé qué está pasando, pero así es la vida. El hemisferio norte contamina más y sufre el hemisferio sur. Sin embargo, la explicación, el aire del hemisferio se mezcla entre 1 y 2 meses en un mismo hemisferio, mientras que el aire de los dos hemisferios se mezclan entre sí entre 1 y 2 años. Consecuencia de ello, el efecto de gases invernadero, también mezclados en toda la atmósfera que rodea la Tierra después de 2 años cuando han sido fugas. Si las fugas son continuas, esto se irá incrementando. Por eso que implica que la reducción de gases de efecto invernadero que se haga en un país benefician a todos los países del mundo, así como las no reducciones de esas emisiones en un país perjudican a todos los países. Lamentablemente, todos estamos metidos en este planeta. ¿Cuáles son los compromisos que tenemos? Usar fluidos refrigerantes con ODP igual cero, lo estamos logrando, ya hemos logrado casi. Utilizar refrigerante con nulo o bajo potencial de calentamiento atmosférico, estamos en ese camino. Y utilizar equipos con mayor eficiencia energética. Lo importante es lo que he puesto en rojo. Ya se han visto casos en el refrigerante con el menor
potencial de calentamiento atmosférico, no siempre la opción más coeficiente. ¿Por qué? Porque hay que analizar también la eficiencia energética. ¿Por qué? Porque hay efectos directos e indirectos. ¿Cómo efectos directos e indirectos? Fíjense. Yo tengo mi cámara frigorífica acá, con mi equipo de aire acondicionado acá a la derecha en este gráfico, que funciona con electricidad. Si hay fuga en ese equipo un refrigerante que es fugado de un equipo de refrigerante de aire acondicionado, es un efecto directo, porque ya mencionamos que la fuga directa crea una capita de 2% que antes grafique, que produce efecto invernadero. Pero lo que no sabemos, y a veces no lo analizamos, es de dónde viene la energía eléctrica. Cuando la energía eléctrica viene de una planta térmica o termoeléctrica que quema combustibles fósiles, somos culpables de esta parcial emisión de gases CO2 porque necesitamos para que funcione nuestro equipo. Si a nuestro equipo no le hacemos mantenimiento, más electricidad consumirá y seremos más culpables de que se bote una mayor proporción de CO2 por culpa de este equipo que necesita más energía que la necesaria. Eso se llama efecto indirecto. Directamente influimos porque hay fuga de refrigerante. Se va a la atmósfera y cuando esa electricidad viene de una planta térmica, también somos culpables porque la electricidad que necesitamos tiene CO2 para su formación. ¿Qué se llama el efecto total de los dos? Se llama Total Equivalent Warming Impact. Se llama, en términos ya de fórmula, que se utiliza muchas veces para ver cuál es mi total Equivalent Warming Potential, es el equivalente impacto ambiental total. Esta fue para calcularlo, este impacto directo e indirecto de mi equipo frigorífico, de mi equipo de aire acondicionado, puedo usar esta relación. ¿Qué influye para calcular el PCA de mi sistema frigorífico, de mi refrigerante que está dentro de ese equipo? La tasa anual de refrigerante liberado a la atmósfera por fuga, en kilos por año. Lógico, si tengo fugas voy a contaminar el ambiente. ¿Cómo lo puedo calcular? En muchos casos es fácil si se va todo el refrigerante, pues yo ya sé cuántos kilos le puse. Es una fuga pequeña, yo tengo que calcularlo porque sé cuánto hay que rellenarlo. Entonces ya tengo los kilos por año que he usado por fuga. La vida útil de la instalación, si yo le doy buen mantenimiento, generalmente es de 20 años. Si no tengo buen mantenimiento, calcularé con 15 años. Entonces ya tengo una vida útil. Es la carga C, carga total de refrigerante al iniciar el funcionamiento, luego su instalación. Siempre hay que anotar cuántos kilos le he puesto en mi equipo que yo acabo de instalar, en mi equipo de aire acondicionado, en mi equipo de refrigeración, sea pequeño o sea grande, cuántos kilos le he cargado. Porque ese dato lo voy a usar acá. R es el porcentaje de refrigerante recuperado si se remodela la instalación o se cambia. Entonces, ahí aquí viene lo que Nanda ya más o menos les he adelantado. Si yo quiero hacer una reparación, si quiero hacer un cambio, tengo que succionar el refrigerante con un recuperador, hacer todos los trabajos para que no se me vaya al ambiente ese refrigerante. Pero si yo sé que hay una partecita por la purga de mangueras, etcétera, que se me ha ido al medio ambiente, eso tengo que considerarlo. En instalaciones grandes, ese porcentaje de refrigerante recuperado normalmente se considera 93 a 95%. Inevitablemente en la manguera se va a escapar un poco. Consumo anual de energía eléctrica de toda la instalación en kilovatios por año. Para eso están mis recibos, para lo que yo pago de energía eléctrica. Yo puedo calcular cuántos kilowatts hora por año estoy consumiendo por mi equipo. Es bueno tener por eso un medidor de consumo de energía en equipos, sobre todo que son grandes. B. ¿Qué factores B? Emisiones de CO2 a la atmósfera debido al consumo de energía eléctrica de la instalación. ¿Yo cómo puedo saber eso? Bueno, para eso está el ministerio. Realmente el ministerio tiene ese dato. Para el Perú, un kilowatt hora equivale a botar a la atmósfera 0,452 kilos de CO2. Entonces ya tengo todos mis datos para yo poder calcular en mi instalación el TEWI,
mi equivalente impacto ambiental total. Y esto me va a permitir año a año tener más cuidado para que no ocurra un TWI mucho más grande. ¿Por qué el ministerio sabe ese valor B que antes puse en la fórmula? Porque el ministerio sabe en el sistema interconectado que nos da electricidad a nosotros, cuánto viene de una planta que es hidroeléctrica, cuánto viene de una planta de gas natural y cuánto viene de energías renovables. Todo lo que sea gas natural, aunque sea gas natural que bote poco CO2, está botando CO2. Y ahí es que se sabe que desde la electricidad total que nos suministran los proveedores de energía eléctrica, nos podemos saber fácilmente qué porcentaje inevitablemente genera gas, el CO2, hacia la atmósfera para producir electricidad. Fíjense que la energía renovable, que es lo ideal en el Perú, está creciendo muy lentamente. La energía eólica, la energía solar, hay mini hidroeléctricas, bagazo muy poco, pero la tendencia y la proyección del ministerio es que de 2019 a 2030 tengamos esta variación donde la energía renovable se duplique, del 8,5% al 15%. Esa es la meta más o menos para el crecimiento. Y ojalá que se cumpla porque ellos tienen varios proyectos. Los proyectos que existen ahora en el ministerio son estos para el periodo 2024-2030. Tienen en cartera hacer 21 centrales hidroeléctricas, ojalá, 5 centrales con energía solar, 4 centrales eólicas. Lamentablemente por ahí hay una térmica que quieren hacer y mucho va a depender de quién entre a la presidencia de la República. No digo nada más, ahí lo dejo, la parte política, pero ojalá que esto se cumpla para ir mejorando nuestro TEWI. Los protocolos sirvieron para lo que ya adelanté, ¿no? Protocolo de Montreal se firma en 1987, lo enmiendan en 1990, 92, lo revisan en 95 y en Beijing le dan la última enmienda del Protocolo de Montreal. Pero en el 1997, en Kioto, Japón, se firma el Protocolo de Kioto, que entra en vigor el 2005, donde ya involucra todos los gases que tengan efecto invernadero, ya no solo la refrigeración, todos los gases de efecto invernadero para que sean controlados. El 2016, los firmantes del Protocolo de Montreal se reúnen en Kigali, en Ruanda, hacen la enmienda para reducir gradualmente el uso de los HFC en todo el mundo. Y este acuerdo refuerza el Acuerdo de París para mantener el calentamiento global debajo de 1,5, máximo 2 grados centígrados para el año 2100. Esta enmienda entró en vigor el 1 de enero del 2019. Aquí nos clasificaron a nosotros como países del artículo 5, por eso le pongo A5, así nos vamos a llamar nosotros. Y artículo 2 son los países más desarrollados que tienen que eliminar más rápido los refrigerantes que causan calentamiento global. Entonces ahí gráficamente muestro todos los protocolos que acabo de mencionar, pero añado que en el año 1992 se crea la conferencia de partes en Brasil y aparecen las reuniones COP. El COP 21, que es la reunión número 21 en París, ahí empiezan a intervenir todos los gobiernos para limitar el aumento promedio de la temperatura a 1,5 grados respecto a los niveles preindustriales. Y tienen que redoblar esfuerzos para no superar el alza de 2 grados hacia final del siglo, tratando de alcanzar la neutralidad climática en el 2050. Ojalá que se logre, triunfo sería. El último que ha habido es el COP 27, que fue el año pasado en Egipto, donde lo que se acordó como principal consecuencia de las conversaciones es que a varios países que sufran problemas por el medio ambiente establecen un fondo monetario para proporcionar pago a los países que sufren pérdidas de daños por tormentas, inundaciones, sequías, incendios forestales provocados por el cambio del clima. Yo le he puesto en rojo
A pesar de ser el éxito destacado de las conversaciones, es probable que lleve varios años definir los detalles sobre cómo se administrará el fondo, incluido en la forma en cómo se distribuirá el dinero y la decisión de qué países serán elegidos para esta ayuda. Ahí vienen los problemas políticos que espero que los solucionen rápido. Este año es el COP28, será en Dubái. Empieza el 30 de noviembre y terminará el 12 de diciembre de este año en Dubái, en Emiratos Árabes. Vamos a ver qué acuerdos logran. La reducción entonces de los gases de efecto invernadero para nosotros, estamos en el grupo 5, grupo A5, está en el gráfico que está a la derecha con la línea azul celeste. Eso estamos cumpliendo ahora. Esto empezó en el año, esto va a comenzar el año 2025 más o menos para congelar las cosas y vamos a ir bajando y bajando, bajando, bajando para que prácticamente el 2045 importemos lo menos posible de los HFC. Importemos lo menos posible del R404, 507, 410, 134, es decir, todo lo que estamos usando ahora va a ir desapareciendo. Casi nada va a traer, por eso importar esas fechas. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos cronogramas para el Perú. El primer cronograma ya lo estamos utilizando para que desaparezca el R22, que comenzó en 2013 como congelamiento. El 2015 nos bajaron 10% de la importación. El año 2020, 35% los redujeron, el 25% nos van a reducir el 67,5%. Es decir, vamos a traer más o menos 32% nomás de lo que traíamos antes. Y el 2030 prácticamente no vamos a traer nada, pues nos van a quitar casi el 98% de las importaciones que tenemos ahora. Pero también, a partir del año 2024, se prevé un congelamiento del volumen que hay que importar de 134, 404, 507 y 410, porque el 2029 empieza 10% menos, 2035 30% menos, 2040 50% menos, lo han dejado hasta 2045 para traer solamente 80%. Oh, perdón, trae solo el 20% de lo que traemos ahora. Para ese tiempo, esperemos que para 2040 o 2045 ya hayan fluidos que definitivamente que sean para reemplazo de estos que estoy mencionando. Ya no vamos a poder importar. La Unión Europea, con el reglamento F-Gas, se ha adelantado un poco a los programas que estoy hablando. Ha dicho que a partir de enero de 2020 ya no van a poder utilizar fluidos refrigerantes con el GWP igual o mayor a 2500. Y a partir de 2025 no podrán usar aquellos que tengan igual o mayor a un GWP de 750. Entonces ellos son un poquito más drásticos que las enmiendas que estamos utilizando nosotros. Pero lo pongo porque nos sirve de guía y apoyo porque nos estamos guiando qué fluidos están usando ellos como reemplazos. Y esos reemplazos actualmente tienen tres caminos. Pueden ser refrigerantes naturales, orgánicos, donde están los hidrocarburos, los HC, y los inorgánicos, donde está el amoníaco y el CO2. Pueden ser refrigerantes sintéticos, porque los laboratorios tampoco se están quedando de brazos cruzados. Están buscando HFC con bajo GWP y ya encontraron los HFO, que son hidrocarburos no saturados, también con bajo GWP. Y le están dando duro a las mezclas porque no quieren quedarse sin trabajo. Tremendo laboratorio que hay ahora. Entonces, todos esos cronogramas que se quieren cumplir para bajar el GWP de los refrigerantes tiene que ver mucho con los avances que se logren en los nuevos fluidos. Lamentablemente, los nuevos fluidos, sobre todo los sintéticos, se están encontrando que tienen mucha inflamabilidad. Por eso es que se ha creado estos términos en el ASHRAE, en el estándar 32, de la clasificación por toxicidad, que sean A o B,
y por inflamabilidad que sean 1, 2L, 2 y 3. Europa, por su parte, ha hecho un poquito más detalladamente lo que está a la derecha. Tiene grupo de seguridad L1, grupo de seguridad L2, grupo de seguridad L3. Tiene una clasificación más minuciosa que nosotros. Y eso nos sirve, nos ayuda. Por eso que la clasificación de toxicidad es de dos tipos. Clase A son aquellos que no se identifica toxicidad en concentraciones menores de 400 partes por millón. Por ejemplo, clase B, que no existe toxicidad con concentraciones menores a 400 partes por millón por volumen. Entonces, si no hay toxicidad, en el caso de clase A, y si hay toxicidad a partir de 400 partes por millón en la clase B. Son índices que calculan el valor límite de concentración permisible, para la cual la mayoría de personas pueden exponerse sin sufrir efectos adversos. El TBAA también es una concentración ponderada en el tiempo, que expresada en toneladas por día, que expresa la concentración límite en horas por día para que la persona no se intoxique. Y para lo que sea la inflamabilidad hay cuatro clases. La 1, la 2L, que recién la han creado para los HFO. Observen los números que estoy poniendo en negrita o en azulita. Hacen pruebas para los refrigerantes para que tengan un calor de combustión inferior a 19.000 kilojoules, 8.000 BTU, clase 2. La clase 2L es parecida a la anterior, pero con tal de que la velocidad de la combustión no llegue a 10 centímetros por segundo. Hacen pruebas en unos recipientes transparentes para medir esa velocidad con fotos, con una serie de fotos. La clase 3 para refrigerantes que son con propagación de llama mayor y tienen un calor de combustión mayor que 8.169. Mayor facilidad de observar esto es este gráfico. Todos los inflamables están de esta raya vertical hacia la derecha. Ahí están el R600A, el R290. En cuanto al calor de combustión, todo lo que estén por debajo de 8.169 que expliqué antes, están para abajo. Acá hay unos que son ligeramente inflamables, donde están la mayoría de los nuevos refrigerantes sintéticos, acá lo pueden ver. Está el 152A, que es, como pueden ver, es un gas ligeramente inflamable. Y este gráfico se pone para todos los refrigerantes que empiezan a fabricar los nuevos refrigerantes sintéticos tienen que entrar a esta clasificación con pruebas, si no, no lo dejan que se comercialice. Por eso que el 600A y el 290 ya está totalmente probado para que se utilicen, a pesar de ser inflamable, ya se está usando. Todos los que están probándose ahora como intermediarios están acá en amarillo. Está en pura prueba y hay algunos que ya pasaron las pruebas, se están empleando poco a poco. El límite inferior de inflamabilidad es la concentración mínima de gas por debajo del cual el fuego no es posible. Este gráfico que tienen a la vista para la izquierda es el límite inferior de inflamabilidad. Pero hay límite superior de inflamabilidad, que es la máxima concentración de gas en el aire por encima de la cual el fuego tampoco es posible. Por lo tanto, puede haber entre L1 y LSU. Resumiendo, propiedades para el 600, el 600 el 290 y el 1270 están graficadas ahí para que vean en qué rango es inflamable y en qué rango no es inflamable. ¿Y esto para qué sirve? Pues todo sirve para que por razones de seguridad no debemos exceder de 2 gramos por cada metro cúbico cuando se carga refrigerantes en espacios cerrados. Esto es bien importante para que no haya problemas en las salas de máquina. Para terminar, ¿cuáles son los refrigerantes que estamos utilizando? Bueno, primero estamos reemplazando al R11. Para los que conocieron el R11, la mayoría que son jóvenes ni lo conocieron ni lo usaron. Esto es un refrigerante que se usaba en chillers y se usaba para limpieza de circuitos. Lo reemplazaron por 123, 714, 1233, que eso están usando en chillers nuevos, el 141 que se usaba en limpieza,
Ahora hay la opción SF79, opción F7, SF80, pompa limpieza. Ya estamos bajando el GWP, el 123 desapareció porque era también cancerígeno, y estos se siguen usando ahora para algunos chillers, y los tres últimos, perdón, los dos últimos son los que están usando hasta ahora para limpieza de sistemas en lugar del R11. El R12 se usaron una serie de refrigerantes hasta llegar al 134. Pero como el 134 también ya tiene un programa de salida, vamos a ver, hay que reemplazar el 134 también. ¿Cuáles reemplazan al 134? Acá está la relación. Los he puesto en orden de GWP. Cada vez más chico, cada vez más chico, cada vez más chico. ¿Cuáles son? El 513A, 450, 513B, 515B, 471, 152A, 1234. Esta es una HFO, una hidrolefina, por eso que es ligeramente inflamable. El IF también es ligeramente inflamable, pero ya sus GWP ya son más bajos, más bajos, más bajos. Y por último está el R600A, que en refrigeración doméstica entró y nadie lo va a desplazar por si acaso. Todas las refrigeradoras que compren ustedes y congeladoras domésticas tienen y tendrán R600A. Será inflamable, lo que quieran, pero es un buen refrigerante que han encontrado para las refrigeradoras y para la refrigeración doméstica en general. El R22 que estamos usando ahora, ¿vamos a reemplazarlo? Sí. Poco a poco han ido varios fluidos. 422D, 417A, 438A, 419, el 410 que estamos usándolo bastante ahora como reemplazo de los equipos de aire acondicionado, pero en equipos nuevos. Yo no puedo poner 410 en un equipo que era de del R22. Tiene que ser equipo nuevo. Hay 407, 453, etcétera. Todo bajando, 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 bajando en GWP, pero todavía está alto. Por lo tanto, yo tengo que reemplazar al 410. Y el 410 también ya tiene su reemplazo. ¿Cuáles son? 452B, el R32 que obliga a tener equipo nuevo, por si acaso. Tiene que ser un equipo completamente fabricado para el R32. Está el 454B, 454C. También ya entró el R290 en aire acondicionado y también en refrigeración. Los he colocado en orden de GWP, donde el buen futuro lo tiene el R290. Será inflamable, lo que quieran, pero tiene buenas propiedades termodinámicas. Hay que tener mucho cuidado. El 502, que también usábamos antes en refrigeración, ¿fue reemplazado? Sí, por el 402A, 402B, 507, 404A. Pero con este protocolo nuevo, el 404 y el 507 van a desaparecer. ¿Cuáles son sus reemplazos? Estos. 452A, 442A, 449, 470, 454, 454. Y el que se perfila como un reemplazo cada vez más a los equipos de refrigeración es el R744, que es el CO2. ¿Necesita equipo nuevo? Sí. Y los refrigerantes naturales que están apareciendo o reapareciendo es el amoníaco, el R144, que es el CO2, el isobutano, el propano, el propileno, y el agua y el aire nuevamente toman fuerza para reemplazar a lo que estamos usando ahora. Y finalmente, el resumen. En refrigeración doméstica, el 600A ya entró. En refrigeración comercial, el R290, el 744, se la están peleando encima de los fluidos sintéticos que no se dejan, no se dejan. En la refrigeración comercial, nuevamente, con menor temperatura de 0 grados. En la refrigeración industrial, se pelean algunos fluidos sintéticos, pero se están imponiendo con fuerza el 744, que es el CO2, y el amoníaco. En ultra baja temperatura, el R290 y el R1270 se están usando en cascada. Ya están usándose en las ultracongeladoras. En el transporte refrigerado, el 744 ya está entrando con fuerza, está desplazando poco a poco al 452. En contenedores, también, igualito que el caso anterior. En aire acondicionado doméstico, el 454B, el R32, están haciendo la pelea al R290. En aire acondicionado comercial hay varios fluidos, el R290 también está peleando su lugar. En aire acondicionado automotriz, muchos se está usando el 1234YF, pero ya hay pruebas de muchas marcas de automóviles para que usen
el CO2 como refrigerante. La pelea está entre estos dos. En los chillers sí hay una variedad de refrigerantes nuevos que se están usando. Los he puesto aquí varios de ellos. Están 449, 454, 123ZD, el 513, 514. También entró el 32, el 1234ZE y algunos chillers con amoníaco que también están haciendo la pelea para ir entrando más, ganando tiempo. Esta es la pelea que hay ahora en todos los refrigerantes, entre los refrigerantes sintéticos y los refrigerantes naturales. Hecha esta tabla, eso es lo que quería exponerles rápidamente, no tan rápidamente como hubiera querido, pero así es la historia de los reemplazos de refrigerantes que tenemos en la actualidad. Bueno, ingeniero Ernesto, muchas gracias por su presentación. No sé si hay preguntas, dudas. Creo que pues esto es una charla amical, así que el que guste levanta la mano, abre su micrófono y puede hacer la pregunta, la puede dejar por el chat. Estamos aquí para escucharlos. Gracias, ingeniero, nuevamente por su tiempo. ¿Cómo qué ocurrencia? Adelante, Jorge Luis. Buenas noches, ingeniero Sanguinetti. Un gusto de volverlo a escuchar. Sus charlas tan explicativas. Soy Jorge Arévalo y quería hacerle una consulta. Muy bien que usted ha enfocado de que el tema del efecto invernadero es el dióxido de carbono, pero me parece que también preocupante es el metano, porque hoy en día se está utilizando el gas natural y el gas natural tiene más de un 60% de metano en su composición. Mi pregunta iba al tema de qué están haciendo las empresas o los laboratorios que producen los nuevos refrigerantes en el sentido de que contaminen menos el medio ambiente, ¿no? Hoy día se habla del hidrógeno verde, se habla de las energías renovables, por más que sea costosa, pero el beneficio es el no contaminar la atmósfera, ¿no? Y también una consulta que tengo es, hoy en día, por decir, el cambio de los refrigerantes a refrigerantes más ecológicos hace de que la vida útil de los equipos que actualmente están trabajando en la gran industria, su vida útil se acorte. Entonces, sería bueno saber a partir de qué potencia es aconsejable cambiar el refrigerante, ¿no?, a equipos que ya tienen o ya han venido bien conceptualizados de su fabricación con refrigerantes que contaminan el medio ambiente. Gracias. Bueno, la primera pregunta creo que te referías al CH4, ¿no? Así es. Ahora, lo del CH4, como lo mencioné, pues hay muchas industrias que... Yo conozco los esfuerzos que estamos haciendo nosotros. Conozco muy poco los esfuerzos que están haciendo para eliminar los que botan a la atmósfera el CH4, los que botan el N2O, etcétera. Pero en alguna charla he escuchado que están haciendo cosas parecidas a la nuestra para ir eliminando, pero atrapando en las chimeneas, sobre todo, con sustancias que atrapen esos gases para utilizarlos en otros procedimientos. Como tanto en la refrigeración y el aire acondicionado está ocurriendo, todos estos recuperadores, cotreles que le llaman en muchos casos, son caros en sus inicios, pero van a tener que hacerlo para que no vayan a contaminar más de lo debido del medio ambiente, ¿no? Eso es lo básico que te puedo explicar porque no me he metido mucho al campo de que voten NH4, el CH4 o el NO2, ¿no? Es una explicación muy breve que te puedo dar sobre esa primera pregunta, porque no estoy metido en ese campo. Sobre la segunda, efectivamente, si uno compara los equipos antiguos, que inclusive usaban fajas, no sé si tú habrás llegado a utilizar equipo con faja, pues tener una vida después de 20, 30 años. ¿Por qué? Porque funcionaban a unas velocidades muy lentas, le cambiaba la faja, le cambiaba la polea, te duraba el compresor, era como un carro, le cambiabas los cilindros, le cambiabas el anillo, encamisetabas. Todo eso ya prácticamente no existe, ahora se cambia, ¿no? Todo.
Eh, ¿qué pasa? Que los equipos duran cada vez menos porque, ojo que las velocidades, cuando los compresores eran accionados por fajas, eran velocidades mucho menores que los 1800 RPM, entre comillas, en realidad 1750 RPM los motores que lo accionaban. Entonces, todos los motores tenían fajas para que el compresor funcione a menor velocidad. Vinieron los compresores semiherméticos, entonces ya empezaron a trabajar de frente a velocidad de 1750 RPM, entonces su desgaste era más rápido, vida útil más corta. Aparecieron los herméticos en cantidad, inclusive ahora están los scroll. ¿A qué velocidad funcionan? Ahora funcionan a 3500 RPM, 3600 teóricamente. ¿Tienen más velocidad? Sí. ¿Su desgaste es mayor? Sí, sí, va a ser mayor, por más que los aceites también mejorados, ¿va? Entonces la vida útil, si comparamos lo antiguo con lo moderno, por la velocidad que hay, dura menos. Pero además, los materiales que se utilizan ya no son tan gruesos ni tan pesados como antes. Por lo tanto, la transferencia de calor teóricamente es más fácil porque hay menos fierro para vencer por conducción, pero también tenemos el gran problema de que los aceites, por eso puse el ejemplo, cuando pasan de 130 grados centígrados ya no lubrican bien. Si a todo eso le sumamos que ahora la electrónica se ha metido con fuerza al control de los equipos de refrigeración y aire acondicionado, también vamos a tener problemas de que cuando haya fluctuación de energía eléctrica, muchas cosas se queman con más facilidad. La suma de todo lo que te acabo de explicar hace que la vida útil de lo moderno siempre sea menor que lo antiguo. Y si a eso agregamos que ya los materiales de cubierta, como los plásticos, etcétera, ya no son como antes, porque la mayoría lo hacen con cosas recicladas, va a durar menos. La vida útil y la innovación tecnológica encima está empujándote a que, igual que los celulares, de un año a otro quieras cambiar para que sea más moderno, porque ya tiene más beneficios. Hay varias razones por las cuales están durando menos los equipos, pero la más importante es la que yo te digo al comienzo. La velocidad de los compresores cada vez ha sido mayor. Y ahora con los variadores de velocidad nos damos el lujo de subir la velocidad más arriba de lo normal que estábamos acostumbrados. Gracias, ingeniero, por su respuesta. Milton Cubillos, adelante. Buenas noches, primero que todo, muchísimas gracias pues por la valiosa conferencia. Y mi pregunta está relacionada es hacia la posibilidad de, como industria latina y como región, alcanzar estos propósitos en las fechas que se establecen en los acuerdos. ¿Me voy a entender? Si es realmente factible para nuestra región. Sí, los calendarios lamentablemente son controlados por el Ministerio de la Producción. Si te refieres a los calendarios de eliminación de los refrigerantes, vamos a tener que Eh, cumplirlos sí o sí, porque el Ministerio nos tiene controlados a lo que importamos y nos da los permisos para importar, pero exacto, con toda la documentación que viene de fábrica, etcétera, para que estemos cumpliendo exactamente lo que hemos ofrecido importar y no nos pasemos de la cuota que nos dan. La dificultad está entonces en lo que acabo de explicar, ¿no? Ir buscando poco a poco qué refrigerante va a reemplazar a aquellos que no vamos a poder importar por esas restricciones que nos está poniendo el gobierno, cumpliendo la enmienda de Kigali. Pero gracias a Dios, por eso lo expliqué, la parte europea nos sirve mucho de espejo para ver en el cual nos podemos ver y reflejar para el futuro. ¿Qué refrigerantes vamos a usar? Porque ellos están más apurados que cualquier parte del mundo y de ellos estamos aprendiendo mucho. No sé si con eso contesto tu pregunta, porque nos está ayudando mucho a identificar refrigerantes que en el futuro podemos tener en reemplazo de lo que estamos usando ahora. listo, sí, muchísimas gracias. Adelante, Marlon Cruz. Parece que no tienes el micrófono, Marlon. Sí, don Marlon, no lo estamos escuchando. Todavía no te logramos escuchar, Marlon. Marlon, el micrófono es una figurita que parece un micro.
Prueba, de repente estás en mute, pero de la computadora, no del Zoom. O lo otro que puedes hacer, dentro del silenciar hay una flechita hacia arriba y ahí pícale a altavoces o cambia de audio de ingreso, ¿no? De micrófono. Ahí también, ese también puede ser un problema. Mientras Marlon va solucionando el problema, vamos con las preguntas que están en el chat. Tengo el CO2 es eficiente energéticamente, que es una pregunta que nos hace Antonio Rojas. Sí, tendría que, bueno, ya corté todo, pero sí, es buen refrigerante. Tiene un efecto refrigerante bastante importante. Tiene un volumen específico que hace que las tuberías sean de menor diámetro que cualquier otro fluido, sobre todo con el amoníaco. Los compresores son más pequeños. Todo eso hace que tenga buena eficiencia en general. Sí, sí es eficiente, pero hay que tener cuidado con las presiones, como dije, ¿no? Y además la electrónica se ha metido con fuerza, por si acaso, que todos los controladores, las válvulas, tienen que ser electrónicas, todo para usar el CO2. Pero sí es eficiente. Marlon, ¿pudiste arreglarlo? No, no pudo. Bueno, vamos con la pregunta de Oscar Arrestegui. Hola Oscar, ¿cómo te va? Que nos escribe, en Perú podemos generar nuestros propios refrigerantes con mayor apoyo de las universidades y el de Ashbury para impulsar la investigación. Me pone uno, detector de fugas es primordial, desarrollo de agua, aire y CO2 es primordial. Hidráulica, reduciríamos el CO2 en el Perú, es rico. Me imagino que está hablando del tema de generación energética en ese último punto. Los otros dos puntos, los dos primeros puntos sí están asociados al HVAC. A ver, repíteme de nuevo, porque ya me mareó con las dos últimas. ¿Cómo era? No, la primera nos dice que pues nos deja un mensaje y nos deja 3 puntos a tocar, ¿no? En los que tenemos que trabajar. Detectar las fugas, que es primordial, y quiere conocer su opinión. Desarrollar más sistemas de agua, aire y CO2 en nuestro país. Y finalmente, pues, si tenemos mayor generación hidráulica, reduciríamos nuestra huella de carbono. Y el país es rico en eso, y pues ahí me explayo un poquito. Yo me acuerdo bastante de la universidad, teníamos un plan, un documento de hidroeléctricos que estábamos hablando de 70 gigas de capacidad instalada. Es un documento redactado por la Facultad de Ingeniería Mecánica con fecha de 1969, si es que no me equivoco. Y si es que me da chance, busco el link del Ministerio de Energía y Minas para compartirlo ahorita. Ahí hay buena información, compártelo. Bueno, respecto a la fuga, indudablemente es importantísimo detectarlo a tiempo, sobre todo cuando tiene una carga grande, pues, sobre todo en un supermercado o en un frigorífico que conserva productos en varias toneladas, etcétera. Ahí, sobre todo, adquiere mucha importancia las fugas. Los detectores, por eso son muy importantes y hay que saberlos escoger y saberlos ubicar, sobre todo los sensores para detectar la fuga. Pero importantísimo encima de eso es hacer buen mantenimiento, porque las fugas generalmente ocurren por subidas de presión. ¿Por qué suben las presiones? Normalmente porque el condensador está sucio. Y si no hacen buen mantenimiento, pues siempre hay el riesgo de que haya fugas en algún sitio, porque hasta las vibraciones se aumentan cuando hay presiones muy altas. Y esas vibraciones aflojan, rajan, etcétera, y pueden producirse fugas. Eso es lo que podía comentar sobre lo que es las fugas. Efectivamente, hay que tener mucho cuidado y saberlo detectar a tiempo. Sobre el uso de agua y el aire, probablemente, y sobre todo de la salmuera y de los glicoles. En los supermercados, por ejemplo, ya hemos implementado varios sistemas donde con un refrigerante en una sala de máquinas, a través de un intercambiador de calor, ese refrigerante podía ser 134 o podía ser CO2 ahora, enfriamos glicol. Y por toda la tienda enviamos glicol para la zona de conservación de temperatura media y si se puede, también para la zona de baja temperatura.
Pero en el caso del aire acondicionado también, ¿no? En el aire acondicionado lo ideal es tener sistemas indirectos porque la concentración de la sala de máquinas es en un cuarto nada más y todo lo que se bombea por todo el circuito, igual como lo hacen los chillers, es el agua para que las manejadoras de aire tengan agua helada por dentro y los ventiladores envíen el aire como si tuviera como un refrigerante principal. Siempre es una preocupación, indudablemente, cada proyecto analizarlo para ver si se puede hacer con el refrigerante secundario agua o uno de los glicoles. En refrigeración se usa mucho la salmuera para bajas temperaturas, sobre todo para fábricas de hielo. Siempre tratando de que en la sala de máquinas haya lo menos posible de refrigerante y usar un refrigerante secundario que así haya fugas, pues no sea contaminante como sucede con el agua, con las salmueras, por ejemplo, ¿no? Muchas gracias, ingeniero. Continuando un poco, tengo la pregunta de Alexander Portales que dice, ¿el R744 y el R717 son reemplazables o son absolutos? Y ahí agrega Se que el refiere que si tienes, R744... sí, Adelante, sí, ingeniero. y lo que ocurre es que una instalación con amoníaco R717 no se puede reemplazar por otro refrigerante. Y una instalación que ya tiene R744C2 tampoco lo puedo reemplazar por otro refrigerante. Son fluidos que necesitan máquinas especiales para ellos. Gracias, ingeniero. Tenemos otra pregunta, una pregunta de Jorge Luis Álvarez Machuca, que nos, que nos dice, en Perú ya hay empresas como Colimpor que fomentan y comercializan los nuevos aires acondicionados con R290. No, estamos en ese proceso en estos momentos. Y por si Eh, acaso, tengo que decir por qué. Porque cuando se trae poco, los equipos son muy caros. Y por la experiencia que tenemos, se vendería muy poco. Estamos haciendo todo ese análisis y justamente en las charlas que damos, estamos procurando que se entere la gente que también hay 290, porque muchos ni saben. Gracias, ingeniero. Ahí, pues, Humberto Luyo. Ah, bueno, eso es para nosotros. Ahora compartimos nuevamente el link. Tenemos otra pregunta de Jorge Luis Álvarez. ¿Cuál es la cultura del personal técnico de la empresa que dirige que dirige y qué recomendaciones nos podría mencionar a tener en cuenta como buenas prácticas con los nuevos refrigerantes? ¿Se refiere a Colimport? Exacto. Y también un consejo, yo creo que es más un consejo general, ¿no? ¿Qué recomendaría usted para las empresas de que instalan los equipos de aire acondicionado? Ah, bueno, tanto para los que instalan los equipos de refrigeración y aire acondicionado, la clave es lograr acuerdos con nuestros proveedores de los equipos para que, así como vienen a darnos charlas presenciales en nuestro local para nuestros técnicos, para nuestros ingenieros, también cuando haya trainings en fábricas, nos inviten para que en ese mismo lugar donde fabrican, donde hacen sus ensayos, sus pruebas, intervengamos nosotros. Esa es la clave. Todo es ahora educación y training. Eso es la clave para poder hacer un buen servicio y no cometer errores, ¿no? Para que no haya la adivinanza. Perfecto, ingeniero. Muchísimas gracias.